Pues bien, es un tema sin duda que genera bastante polémica, por eso les propongo que lo analicemos a las 4:39. Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, gracias por estar en Noticias RCN. Juan Camilo, a ti muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de RCN. Buenas tardes. Oiga, Andrés, después de leer este borrador de decreto, ¿cuáles son los riesgos que tiene poder mover entre 25 y 27 billones de pesos a Colpensiones? Bueno, los riesgos son altos. Primero porque es un decreto, como decía Andrés Velasco, presidente de Asofondos, abiertamente ilegal. Es un decreto totalmente contrario no solo al espíritu, sino a la redacción clarísima de la ley 2381, que es la reforma pensional. Hay momentos donde las leyes son ambiguas, hay momentos donde las leyes dejan campos de interpretación diferentes y esos espacios pueden ser cooptados o copados por los gobiernos para, digamos, pretender imponer su posición. Pero este no es uno de esos casos. Este es un caso donde taxativamente expreso está el traslado de los recursos están en los fondos privados de pensiones de los afiliados que se trasladen por el artículo 76 de la reforma pensional quedarán única y exclusivamente en el fondo de pensiones hasta tanto se cause un derecho de pensión a la vejez. Si no se ha causado ese derecho a la pensión o incluso, y esta es una advertencia, si nunca se causare, no se puede trasladar la plata a Colpensiones. Lo que está haciendo el gobierno son dos cosas. Uno, ir en contra de una ley que es de su propia iniciativa. Dos, evidentemente, aquí el ministro Ávila de Hacienda y el ministro Sanguino de Trabajo, de firmar el decreto y sacarlo a la vida jurídica del país, estarían presuntamente incurriendo en el delito de prevaricato. El funcionario público no puede ir ni más allá ni más acá de lo que la ley le permite. Eso por el lado, digamos, legal. Por el lado fiscal, por el lado económico, pues yo veo dos problemas. Por el lado fiscal es que tomar plata hoy de una plata que debe llegar en un plazo máximo de 10 años implica, digamos, financiarse con ingresos futuros de Colpensiones, pero financiarse hoy Sí. y abrir un mayor hueco fiscal a futuro. Y eso es gravísimo. Ese es un muy buen tema y un muy buen punto, un hueco fiscal a futuro porque finalmente es plata que se va a quedar debiendo a los contribuyentes o a los usuarios de las pensiones una vez lleguen a la edad de pensión. Andrés, ¿uno podría comparar este caso con lo ocurrido en países como Argentina, por ejemplo? Bueno, aquí nosotros en Colombia tenemos algo que se llama la Constitución Política y la Constitución dice que en últimas el Estado responde y garantiza el pago de las pensiones. Eso quiere decir que cuando se causan esas pensiones, el Estado tiene que pagar sí o sí y cualquier vulneración a ese pago, pues es una vulneración constitucional que por vía tutela el ciudadano puede amparar. El problema no es tanto que pase lo que pase en Argentina, donde sí hubo una toma masiva de los ahorros de los afiliados y se gastaron todos en el gasto corriente y cuando esa gente se fue a pensionar no había con qué pagarles la pensión y ya, no, ya habían perdido la titularidad de su ahorro. Aquí en Colombia que tenemos un sistema de reparto de la titularidad del ahorro sí se pierde cuando usted se traslada a Colpensiones, sea cual sea el mecanismo que utilice para ello. El problema es que cuando esas personas se vayan a pensionar, el Estado les va a pagar la pensión. Seguramente Colombia en su vida republicana nunca ha dejado de pagar una pensión. El problema en unos años es que ese hueco fiscal que hoy tenemos, que ya es grande, que ya es importante, con este decreto, pues en unos años será aún más grande. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para cubrir el pago de esas pensiones? Pues simplemente más impuestos. Yo no me atrevería a decir que en el futuro no se van a pagar las pensiones, pero sí vamos a llegar a un punto donde ese descalce va a ser tan grande que el Estado va a tener que replantear el pago de las pensiones vía acto legislativo o tomar más deuda y ampliar y aumentar los ya muy graves problemas fiscales que tiene la nación. Andrés, como para que tengamos una idea, Colpensiones en sí mismo tiene un déficit muy grande para poder cubrir y cumplir con el pago de las pensiones. ¿De cuánto es más o menos ese déficit? Mira, la cosa es muy sencilla. Este año, porque es que yo lo decía hace un rato, en Colombia ya empezó el chuchuchú pensional. Ya lo estamos viendo y en unas notas aparte ustedes lo estaban mostrando cómo esto del chuchuchú está afectando la salud. Para mí ya empezó el chuchuchú en pensiones. Con el decreto del salario mínimo que aumentó muy por encima del tamaño y capacidad de nuestra economía de pago de salarios al 23%, la nómina de Colpensiones pasó a 69 billones de pesos, casi 70 billones de pesos. Esos son más o menos 4 a 5 reformas tributarias. Son un montón de plata. En Colombia, digamos, por efecto del recaudo de cotizaciones de Colpensiones, Colpensiones recauda más o menos 25, 30 billones. El resto, póngale 35 con los traslados del régimen de ahorro individual. El resto lo completa la nación. Eso quiere decir que por cada 2 pesos que pagamos de pensiones en Colpensiones, uno es subsidio a cargo de la nación. ¿Y quién es la nación? Somos todos.
los impuestos que pagas tú, los impuestos que pago yo, los impuestos que pagamos todos los colombianos. Entonces, si de 1 de cada 2 pesos son subsidio, al abrir este hueco fiscal que eventualmente podría abrir este decreto, pues nos vamos a encontrar que esa proporción va a ser no de 1 por cada 2 pesos, sino 1,3 pesos de cada 2 van a ser subsidio, porque cada vez es más grande el hueco. Yo a la final creo que este decreto es tan abiertamente ilegal, tan abiertamente contrario a la ley 2381 de 2024, que espero y quiero creer que el gobierno no lo va a publicar. O sea, que una cosa es el borrador que sale hoy y otra lo que vayan a publicar, y que el decreto que se publique sea un poquito más laxo. Pero de cualquier manera, y aquí hay que hacer una precisión, lo único que el gobierno le puede pedir, el gobierno nacional le puede pedir en virtud de la ley 2381 de 2024 a los fondos de pensiones es el traslado de los aportes de los que ya se pensionaron. Entonces aquí hago una pequeña precisión. Por este artículo 76 se han trasladado a la fecha más o menos 120.000 colombianos a Colpensiones. De esos 120.000, aproximadamente 20.000 ya se pensionaron. Al amparo de ese artículo 76 de la ley 2381, el gobierno puede decir, como esos 20.000 ya se pensionaron y la ley dice que usted a AFP me debe pasar la plata, cuando se pensione, pues de esos la plata de esos 20.000 sí tiene que pasar a Colpensiones. La de los Bien. otros 100.000, que es más o menos 20 de esos 25 billones, no, al menos no todavía. Andrés, y dice el gobierno, dice el presidente Gustavo Petro específicamente que no es ilegal ese tipo de decretos porque la reforma pensional sigue suspendida. Hablemos un poco de eso, de la reforma pensional. ¿Cuáles son los cambios más importantes que nos vamos a encontrar todos los trabajadores entonces cuando entre en vigencia como tal? Bueno, si llegare, yo lo primero que quisiera decir es que si la Corte Constitucional va a tomar una decisión estrictamente en derecho, la reforma pensional no debe ver la luz. La reforma pensional debe ser declarada inexequible. Ahora bien, si por otro tipo de consideraciones más allá del estricto derecho, la reforma pensional llegara a ser declarada exequible por la Corte, entonces lo que nos vamos a ver los colombianos es lo siguiente. Primero, que el aporte o cotización sobre los primeros 2,3 salarios mínimos que hagamos los colombianos, todas van a ir a Colpensiones. Ese umbral es de poco más de 4 millones de pesos. Eso quiere decir que el 100% de los colombianos vamos a ser afiliados a Colpensiones, y menos del 7% de los colombianos que cotizan por encima de esos 4 millones, algún grado de ahorro van a poder destinar al sistema de capitalización de los fondos privados. Entonces, eso a largo plazo, ¿qué implica? Un mayor déficit fiscal a la nación, porque cada vez Colpensiones, al asumir más carga de afiliados, pues tendrá que asumir mayor carga de pensionados. Y si ya sabemos que 1 de cada 2 pesos son subsidio, pues evidentemente la carga fiscal que se nos viene en los próximos 10, 15 y 20 años de la reforma sería excesivamente alta. Hoy el presidente decía en su Twitter que la reforma es fiscalmente sostenible. Desafortunadamente, siento decirlo, es una absoluta falacia. Pues bien, muchas dudas que quedan todavía sobre la mesa con ese tema de las pensiones, el traslado de este dinero, por supuesto, el futuro y la viabilidad financiera y el aval fiscal de la reforma pensional. Gracias, Andrés, por estos minutos con Noticias RCN. A ti, Juan Camilo, muchas gracias. Un saludo muy especial a todo el equipo de Noticias RCN. Bueno, cambiamos de tema.